Seguimos con el análisis de estas referencias clave de la jornada. Lo hacemos ahora con la ayuda de Juan Ramón Caridad. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado. Bueno, Juan Ramón, ¿con qué te quedas? Por un lado, primero te pregunto por el Banco Central Europeo, luego ya, si te parece, te puedo preguntar también por el IPC en Estados Unidos. ¿Con qué te quedas de lo que nos ha dicho hoy el Banco Central? De las declaraciones de Christine Lagarde, lo más destacado ha sido el mensaje de no vamos a subir tipos de interés hasta que la inflación esté sosteniblemente por encima del 2% y sobre todo que a pesar de lo que estamos viviendo, el repunte por el lado de inflación de bienes, ha dejado muy claro que las perspectivas de inflación para final de año van a estar todavía por debajo del 1,9. Así que mantiene tipos, acelera programas de recompra, tenemos ahora también las inyecciones del Next Generation Fund, que al final pues no dejan de ser otros 800.000 millones hasta 2026 y otros 80 millones este año, así que en general un mensaje muy expansivo, muy bien acogido por el mercado y yo creo que menos temeroso en cuanto a los datos de inflación de Estados Unidos a juzgar por el movimiento del 10 años alemán. Bueno, pues te pregunto ya directamente, ya que lo mencionas, ¿no? En el caso de Estados Unidos hemos tenido ese dato de IPC, era una de las referencias clave también que estábamos mirando y esperando durante toda la semana. Reacción en las bolsas, reacción en divisas y reacción en los bonos. De gran tranquilidad. El cambio euro-dólar a 1,21, apenas unos pocos puntos básicos en el 10 años americano y en general es verdad que ha sido unas décimas por encima, tanto la inflación, el famoso 5%, se esperaba en torno a 4,8 y la subyacente se esperaba 3,4, se ha ido un poquito más arriba, pero sigue siendo un mensaje muy claro. Yo creo que en Estados Unidos hay que entender que hasta septiembre existe muy poco incentivo para reincorporarse al mercado laboral y eso genera una cierta tensión de incremento del coste del servicio y, por supuesto, las materias primas. Al final entramos en la estación de más consumo de productos ligados a energía. Las declaraciones de la OPEP de la semana pasada diciendo que el incremento de demanda va a ser de 2 millones de barriles diarios en mayo, junio, un poquito más lento y progresivo de lo que se esperaba y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que estamos en un mundo donde no se está invirtiendo en extraer petróleo y la oferta está muy restringida y por lo tanto pues cualquier repunte de actividad como el que estamos viendo en Estados Unidos y por supuesto como el chino pues implica tensiones en precios de bienes y por lo tanto de ahí viene un poco ese carácter de aparente temporalidad de la inflación. ¿Qué opinas sobre pues esos pronósticos de si de aquí a 2-3 meses sigue subiendo la inflación en Estados Unidos, ya no va a ser tan transitoria, se va a convertir en un riesgo o se va a convertir ya más en estructural, ¿no? Más personas que tienen que seguir incorporándose al mercado laboral ante unos precios mayores van a demandar salarios mayores, por ejemplo, las empresas van a tener que subir precios. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que vamos a ver en Estados Unidos en los próximos meses? Sí, y solo sí, si quieren los bancos centrales. Y yo creo que hay que distinguir. En Estados Unidos, cuando ves los break-even rates, son un poco las expectativas de inflación a 5 o 10 años, ves que han puesto rumbo norte y el 10 años sigue ahí. La inflación es un coco porque pues, los que venimos de una formación macroeconómica o de las facultades de economía, pues solemos pensar que incrementos de inflación al final suelen implicar incrementos de tipos de interés, pero al final el peso que tienen los bancos centrales en las curvas, prácticamente hay mercados donde ya prácticamente solamente es el Banco Central y para eso Japón el que interviene en ese mercado. O sea, yo creo que efectivamente debemos mentalizarnos que la inflación va a seguir subiendo. Es muy previsible que los próximos datos estén claramente por encima del 5. Lo que va a ser importante es si la capacidad productiva de las economías son capaces de verdad de responder a esa demanda. Si cuando se acaben todos los subsidios en Estados Unidos hay de verdad esa presión salarial. Se dice 2 o 3 meses porque es septiembre cuando acaban un poco los subsidios y donde se va a ver si hay presión o no salarial. Pero también es verdad que la inflación, el PIB, lo decía Christine Lagarde, vamos, es parafrasearla, son variables flujo, estamos hablando de un porcentaje. Y esto es como todo, ¿sabes? Si uno está en la pandemia, no ha hecho deporte y de pronto yo digo que he perdido un 5% de mi peso, pues no quiere decir que esté en forma, simplemente es que estaba regordete después de estar en casa. O sea, yo creo que entender que cuando se habla de porcentajes, variable flujo y que su significado en términos absolutos depende de dónde estábamos el año pasado, es muy importante para entender que los bancos centrales van a ir por detrás, que no va a haber una presión de tipos de interés, que no vamos a sufrir un taper tantrum o un cambio brusco por parte de Yellen o Powell
Powell o por parte de Christine Lagarde y que, por lo tanto, el coste de financiación y la presión sobre la deuda va a ser mucho menos que lo que la inflación global aparenta indicar. ¿Qué fechas entonces te marcas tú dentro de, bueno, pues de tu calendario, ¿no?, personal para ir vigilando y qué próximos mensajes podemos esperar? Estamos mirando todos a septiembre, no sé cuál es tu pronóstico, ¿no? Yellen ha hablado de enero y en ese sentido yo creo que hay que escuchar a lo que digan los bancos centrales, que no tienen ningún incentivo de intentar jugársela al mercado por la cuenta que les trae. Y cuando escuchas a Christine Lagarde de palabra, te das cuenta de lo cauta y sensible y preocupada que está por no ir demasiado rápido y prefieren pasarse de lentos y de inflación que de ortodoxos. Yo creo que es un buen momento para pensar si hay inflación, más que entrar en cambios bruscos, todos los fondos value, el sector bancario lo va a hacer mejor si suben 200 puntos los tipos de interés, que no es para tanto. Y hay muchas más oportunidades. Se puede ganar dinero en economías más pequeñas, en Noruega, en Suecia. Si los tipos suben a largo en esas economías más manufactureras o más ligadas a petróleo, es donde vamos a ver los tipos de interés a largo más agresivos. Se puede hacer con materias primas, se puede ganar con fondos como el sector del lujo, que se adapta muy bien a los incrementos de precios. O sea, yo creo que el mercado no está en un momento como para tomar decisiones drásticas en cuanto a todo bancos, nada tecnología, o de pronto me empiezo a posicionar de una manera muy agresiva pensando que van a subir los tipos, porque van a ir por detrás. Ya hay economías y hay activos que van a reaccionar antes y con mucho menos riesgo que el posicionarse para pensar que en septiembre vamos a tener aquí una subida de, no sé, 50 puntos básicos o algo de ese tipo, y por lo tanto yo no estaría tan agobiado hasta que no vea de verdad esa inflación salarial, que con China relajando la velocidad a la que crece el crédito, o sea, empezando a enfriar su economía, pues podemos ver que dentro de 4 o 5 meses la inflación y la situación no es tan dramática y, sobre todo, el mensaje claro es que se va a hacer no lo que diga la inflación, sino lo que quieran los bancos centrales. Juan Ramón, una última pregunta, ya que mencionas a China precisamente. Ayer mirábamos a esos datos de precios, ¿no?, dentro de la producción industrial. ¿Qué te parece, ¿no?, lo que está sucediendo con los precios en el caso de China y hasta qué punto, ¿no?, están influyendo al resto del mundo, sobre todo cuando hablamos, pues, por ejemplo, de precios de materias primas, etcétera, ¿no?, que también estamos hablando un poco de si China está o no comenzando a exportar inflación, por así decirlo, de hasta qué punto nos va a influir China en todo este debate? ¿Cómo lo ves? El dato más importante de China es el incremento de sus exportaciones, crecimientos del 51%. Y cuando uno analiza economías más vulnerables a shocks de inflación, como pueden ser las economías emergentes, cuando crecen un montón, cuando tira el crecimiento de verdad, la inflación hace menos daño. O sea, si uno recibe mucha pasta por balanza, por cuenta corriente, porque el que China o Estados Unidos importe implica que el mundo desarrollado, el resto del mundo desarrollado y los emergentes exportan, te entra más dinero y tu divisa te fortalece, y eso te compensa muy mucho el posible coste que podría haber por el lado de tipos de interés por culpa de la inflación. O sea, un mensaje importante es, si hay inflación con crecimiento, con importaciones de China y Estados Unidos, es muchísimo menos peligroso que cuando hay una situación de reflación o de estanflación donde no hay crecimiento y sí que hay inflación. Y luego el segundo punto que es muy importante es que cuando China acelera el crédito es donde de verdad empieza a reactivar las tensiones inflacionistas. Y eso estuvo ocurriendo desde prácticamente final de año hasta hace 3-4 meses. Si uno ve la velocidad a la que está acelerando el crédito, se observa que ya no solo no acelera China, sino que restringe. Y empezaremos, no ahora, en los próximos 3 o 4 meses van a seguir siendo inflacionistas, pero vamos a empezar a ver dentro de 8 o 9 que hay menos presión, o los incrementos porcentuales respecto a 12 meses anteriores son menos sorprendentes o menos espectaculares de lo que hemos visto. Así que mientras el mundo crezca, mientras los datos de PIB y de crecimiento estén por encima del 4 o 5 y los chinos por encima del 7-8, eso compensa sobradamente el impacto negativo que tiene en el coste de la deuda los repuntes de inflación. No quiere decir que uno no pueda estar empezando a invertir en materias primas, porque yo creo que un mensaje importante, y no es crítica, si uno cree en el ESG, en la sostenibilidad,
que está muy bien y por supuesto todo lo apoyamos, también tiene que entender que eso tiene un coste. Y la presión que están teniendo todas las petroleras, todas las mineras por ser súper sostenibles, por dejar de invertir en energías contaminantes, en un mundo que todavía sigue creciendo y sigue consumiendo mucho de esas energías, pues es algo que tenemos que hacer, pero por supuesto va a tener un impacto en el coste de esas materias primas y por lo tanto debemos acostumbrarnos a inflaciones de bienes mucho más altos y a datos agregados de inflación que asusten un poco. Pues tomamos muy buena nota. Juan Ramón Caridad, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Buenas tardes. Un placer. Bueno, pues los mercados, la inflación, el IPC de Estados Unidos y el Banco Central Europeo enfocan